especial de Minuto Uno desde la Quinta Presidencial de Olivos. Estamos en el despacho que habitualmente utiliza el presidente Alberto Fernández cuando cumple la actividad ahora desde la cuarentena prácticamente a diario aquí en la Quinta de Olivos, en un día trascendental para la historia de la República Argentina, porque hoy el gobierno ha alcanzado un acuerdo muy importante para el presente y el futuro de todos los argentinos. En este contexto lo tenemos que poner sobre los bonistas, tenedores de bonos, acreedores de la Argentina, muchos de los cuales fue producto del gobierno de Mauricio Macri. Incluye esto también aquel famoso bono de 100 años, algo inédito en la historia argentina, que hizo el Toto Caputo, que llamativamente, y bueno, al menos hoy, celebró y felicitó al presidente Alberto Fernández por este acuerdo. 7 meses de intensas negociaciones y aquí hoy es un día de intensas negociaciones, así que estamos recibiendo al presidente. Buenas noches, presidente. ¿Qué tal? Gracias, gracias. Bueno, no, gracias a ustedes. Gracias por recibirnos aquí. No, por favor, está intensa la actividad. Sí, hoy trabajamos mucho, pero bien, gracias a Dios, muy bien. Bueno, contento, ¿no? Sí, satisfecho. Creo que teníamos un problema que resolver, que siempre digo yo era un fuerte condicionamiento para nuestra economía. O sea, para poder pensar en todo lo que teníamos en la cabeza, era necesario resolver el problema de la deuda, porque la deuda significaba una fuerte limitación para la economía argentina. Y nosotros necesitábamos hacer frente al problema de la deuda para poder proyectar el futuro. Total. Y lamentablemente todo ocurrió en el peor momento. Sí. O sea, llegamos con un país virtualmente defaulteado, empezamos con muchas ganas, con mucha fuerza, y a poco de andar nos encontramos con que la pandemia cayó sobre nosotros. Y ahí sentimos que sobre llovido mojado, ¿no? Y igual nos propusimos con Martín. Ahora, 7 meses de inicio del gobierno. 7 meses. Yo recordaba hoy en la radio, porque uno que viene siguiendo el día a día, que los bonistas, usted lo contaba la última vez que estuvimos aquí en Olivos, golpearon a la puerta de su gobierno el 11 de diciembre, sí, claro, y empezaron a presionar, sí, y querían cobrar 90 sobre 100 o 98 sobre 100. En campaña. En campaña, bueno. Estando yo en España, exacto, un grupo de bonistas me vino a ver. Por eso digo, fue todo tan complejo, todo tan difícil, porque el escenario de la pandemia complicó todo absolutamente, que nos pareció con Martín, cuando enfrentamos el tema, dijimos, no, bueno, pero pongámonos firmes y sigamos adelante con nuestra lógica. Y yo creo que nos dimos una lógica correcta, o sea, primero fijar cuál era el objetivo. El objetivo era que la Argentina asuma nuevos compromisos y que esos nuevos compromisos de ningún modo afecten el crecimiento futuro, claro, ni condicionen, que no nos obliguen a ajustes que tengan que pagar los sectores más debilitados de nuestra sociedad. Y después nos dimos, a partir de esos objetivos, nos dimos una estrategia adecuada. Una estrategia donde discutimos todo. Primero, pedirle al Fondo Monetario Internacional que haga un análisis de la economía argentina y diga cuáles eran los límites de sostenibilidad de la deuda. Y conseguir que el fondo admita que era insostenible la deuda. Claro, admita lo que habíamos recibido. Ahora, eso también fue importante que usted en campaña se los diga en la cara. Lo que están haciendo con el gobierno de Macri es insostenible en el tiempo y eso lo tienen que terminar admitiendo. Nosotros, yo cuando en campaña recibí a la delegación del fondo y les dije que dejen de prestar plata porque no iba a poder pagarse. Y todo ocurrió, lamentablemente todo ocurrió. Para mi desgracia, hubiera querido no tener razón, pero todo ocurrió. Y después nos fijamos una serie de acciones que fue trabajar sobre el G20, trabajar sobre el fondo, trabajar
sobre formadores de opinión muy importantes, o sea que más de 150 economistas del mundo, Sí. donde había 6 premios Nobel, dijeran que lo que la Argentina planteaba era razonable, fue muy importante. Sí, fue impresionante. Que tanta cantidad de abogados del mundo, expertos en finanzas, digan que lo que la Argentina planteaba como salida, eso fue muy importante también. Bueno, el cambio de opinión desde el Financial Times al New York Times La el semana viernes pasada. pasado diciendo hay un grupo de bonistas que actúan de mala fe cuando el gobierno argentino está actuando de buena fe. Haber hablado con las personas indicadas como para que nos ayuden a que los acreedores entiendan lo que nos estaba pasando y por qué planteamos lo que planteamos. Yo voy a estarle eternamente agradecido al Papa Francisco, Sí. por sobre todas las cosas, porque él en silencio nos ayudó muchísimo. Voy a estarle eternamente agradecido a López Obrador, porque yo le pedí que interceda ante Larry Fink y le explique lo que estaba pasando en la Argentina, y no solo habló en privado, sino que públicamente contó lo que le había pedido a Larry Fink. Con lo cual... El titular de uno de los fondos, ¿no? El que fue más difícil de convencer, BlackRock, ¿no? Yo creo que fue un esfuerzo muy grande de conjunto. Y bueno, para Angela nuestra Merkel en su momento lo dijo públicamente. Todos, Macron Pedro se lo Sánchez, dijo todos, Conti, todos ellos nos acompañaron y yo les estoy eternamente agradecido. Y para nuestra fuerza política, entender que precisamente no tuvimos ningún doblez interno en esta discusión. O sea, hoy leía en tapa de Clarín, Guzmán lo vio a Cristina, todos los días hablamos con Cristina. Y obviamente que Cristina también es parte de esta decisión. Parte del gobierno, además, y es ¿no? parte de esta decisión. Claro. Todos los días. Bueno, yo pensaba hoy, ¿no? Justamente... Marco, perdón esto, Gustavo, Sí. pero Marco, yo sé que en el programa lo ve mucha gente que adhiere al gobierno. Es tan importante que entendamos la unidad, el sentido de la unidad, y que entendamos que podemos tener matices y bienvenidos sean, pero que en el fondo, en los objetivos finales no tenemos diferencias. Eso es tan importante que lo entendamos todos, tan importante. Y esto que hemos logrado es el resultado del esfuerzo de todo un gobierno, de todos. Bueno, es más, la vicepresidenta públicamente ha apoyado las gestiones, ha estado presente en los actos. Yo hoy pensaba, ¿no? Cuando muchos buscan encontrar las divisiones entre usted y la vicepresidenta o buscar alguna cizaña en la relación, bueno, en este tema importante la vicepresidenta estuvo en la misma línea. Perdón, ¿no? inclusive, voy a ser franco también, la idea de demonizar a Cristina como alguien que quería el default, que no quería el acuerdo, tan lejos de la verdad es eso, tan lejos de la verdad. En algún momento inclusive yo me puse más duro con el tema de la negociación. Hubo 2 personas que me dijeron, mirá el contexto y ablandate un poco. Una fue Cristina y otro fue Labaña. Y hoy que Roberto me escribió a la mañana para felicitarme, le dije, me quedó grabado tu idea de no solamente repares en la sostenibilidad económica, repara también en la sostenibilidad política. Y Cristina fue algo parecido. Entonces le termina dando la razón a los medios que decían que era agresiva la propuesta de Argentina. Bueno, es que yo reconozco haber sido un poco agresivo, yo reconozco haberlo sido, pero también... Pero ahí mucha gente no lo sabe. Está bueno que usted cuente esto. Primero el contexto mundial, porque usted acá en estos pocos minutos contó desde el Papa Francisco, que hizo una tarea, organizó hasta un propio seminario en el Vaticano, presidentes del mundo, López Obrador, la gestión que acaba de revelar, y acá en la Argentina internamente insisten con que usted va a Venezuela, con que está aislado del mundo. Digo, esta es la lógica de un sector de la sociedad argentina que no quiere ver o que no ve este gran acontecimiento que toda la Argentina ha logrado hoy, ¿no? Sí, yo creo que hoy estamos volviendo, esta idea de si estamos en el mundo o no estamos en el mundo. Exacto. Hoy estamos volviendo a entrar al mundo con esto que ha pasado.
Y lo peor, lo peor para ellos, lo mejor que nos ha pasado como Argentina, es que estamos entrando al mundo dignamente. Dignamente quiere decir, no nos hemos peleado con los acreedores, nosotros nunca fuimos a pelear contra los acreedores. Fuimos a pedirles resolvamos un problema, del que éramos totalmente ajenos, pero que queríamos resolver. Y hemos regresado al mundo dignamente, sosteniendo nuestras banderas, nuestros principios como sociedad. Esos principios que dicen, no nos pidan que para pagar deuda sigamos sacrificando a los que peor están. Nosotros eso lo pudimos dar vuelta. Yo cuando venía para Olivos veía también dos imágenes que contrastan. 2 años atrás, Macri en el Salón Blanco de la Casa de Gobierno, anunciando que la Argentina volvía al Fondo Monetario Internacional a endeudarse, bonos 100 años después, y usted hoy anunciando, haciendo alusión a este acuerdo histórico, relanzando el Procrear. 2 imágenes diferentes de la Argentina. Pero es que el Procrear, en los términos que Cristina lo ideó en su momento, que fue un magnífico plan que le permitió acceder a mucha gente a sus casas, además con un criterio absolutamente igualitario, sin privilegios, por mecanismos de sorteos. Para que podamos hacer eso, era necesario llegar a este acuerdo. A ver, para que nos entendamos. Si nosotros, yo tenía recién unos cuadros que no sé dónde dejé, pero sería formidable si alguien los recupera. Creo que quedaron al lado. Unos cuadros que hizo Nicolás, que me trajo Nicolás. Si nosotros tuviéramos que pensar en lo que vamos a pagar, lo que la Argentina debería haber pagado entre el 2020 y el 2025 a estos bonistas, ¿saben cuánto es? Son 45.000 millones de dólares. ¿De ahorro? Es lo que deberíamos haber pagado entre el 2020 y el 2025. Miren, el cuadro este deberíamos cortarlo acá, ¿ok? Esto es lo que la Argentina estaba obligada a pagar hoy. O sea, en el año 2020 tendríamos que haber pagado casi 11.000 millones de dólares. En el año 2021 teníamos que haber pagado 10.000 millones de dólares. Otro tanto en el año 2022 y 9.000 millones de dólares en el año 2023. Y en el año 2024, 7.000 millones de dólares. Las rayas más oscuras, las barras más oscuras, dicen lo que debíamos pagar de acuerdo a la deuda que heredamos. Y las rayas celestes es lo que vamos a pagar. Lo que se va a pagar. Es impresionante la diferencia. Yo quiero que la gente vea esto. Quiero que la gente vea esto. ¿Se puede ver ahí? Todo esto que nosotros dejamos de pagar es dinero que podemos destinar a la inversión y al desarrollo. Entonces, cuando nosotros decimos, ordenamos la deuda, lo que estamos diciendo es, todo ese dinero que no vamos a pagar en intereses, lo que vamos a hacer es destinarlo a la producción, al desarrollo, a la generación de empleo, a la obra pública, a infraestructura. Eso quiere decir. A cumplir con el plan que usted ha trazado en la campaña. Eso ¿no? quiere decir, exactamente. Es Hoy, poder contar con esos recursos y a su vez, como dejamos de pagar eso, no le vamos a tener que exigir a los jubilados más ahorro, a los trabajadores menos derechos, a la salud pública menos dinero, a la educación pública menos dinero, a la justicia y a la seguridad menos dinero. Vamos a poder evitar todo eso, que es la lógica del ajuste del que veníamos. Totalmente. Hoy, esta mañana, Manuel Álvarez Agis, cuando dialogábamos y analizábamos, dio un ejemplo en este sentido extraordinario. Muy claro, dijo, el presidente recibió una mochila que tenía 100 kilos de peso, lo redujo a 54,8 y recién va a haber que ponérsela sobre el hombro de los argentinos en el 2025. Eso sí. Es fantástico, como digo, señalando un poco lo que usted también marcaba. Y nos deja marcaba, estos años para aprovecharlos. Recién tuve una reunión con el sector agroindustrial y les decía, miren, tenemos que empezar esto ya. Ya tenemos que empezar a ver qué normas hace falta, qué desarrollo hace falta, porque en toda la agroindustria hay una gran oportunidad de exportaciones y nosotros necesitamos que inviertan, que produzcan,
que exporten y que entren divisas. Totalmente. Porque así vamos a poder generar desarrollo, no de otro modo. Ahora vamos a volver a este tema, presidente. Yo no me quiero ir de algo que usted marcaba, porque usted también este mediodía, cuando hablaba del Procrear, dio este mensaje. Mucha gente, incluso dentro del Frente de Todos, que se pone impaciente, que el gobierno está lerdo, que no hace 7 meses. Creo que es mucho más importante este acuerdo en el marco de la pandemia. ¿Qué gobierno hace un acuerdo cuando la economía mundial se ha derrumbado? Estados Unidos está en recesión. Y usted, me parece que pacientemente fueron con el ministro Guzmán. Usted dice, nosotros fuimos agresivos. Pero por lo que yo sé, los bonistas le hicieron mucho desplantes al ministro Guzmán también, ¿no? Y bueno, humildemente bancó, ustedes bancaron la parada, siguieron, y se llega a este acuerdo muy ventajoso. Ayer hablé por última vez con Martín a las 11:30 de la noche, y le digo, quiero el acuerdo escrito. Me dijo, pero el acuerdo escrito va a estar tipo 3:30 de la mañana. Bueno, cuando lo tengas, mándamelo. 4 menos cuarto de la mañana llegó. Y le dije, le puse un dedito y le dije, mañana nos vemos en Olivos. Y hoy cuando vino Martín lo abracé muy fuerte, rompí la cuarentena, debo confesar. Pero lo abracé porque él fue muy importante en todo esto. Y en el mientras tanto tuvimos que soportar, y él tuvo que soportar un montón de cosas. Bueno, hasta el domingo pasado, muchos en algunos medios lo criticaban como tuvo que soportar, primero, que aparecieran supuestos negociadores que no eran tales. Yo tuve el tiempo que dediqué a decir públicamente que el único negociador por Argentina era Martín Guzmán, fue insufrible, porque siempre aparecía alguien que decía estar negociando en nombre nuestro, y lo único que hacía era complicarnos la negociación. El tiempo que tuve que soportar leyendo que la suerte de Martín Guzmán estaba echada y que era inminente su renuncia, y nadie confía más en Martín Guzmán que yo. Con Martín, yo creo que tuve una buena idea, porque cuando también lo traje me dijeron, pero trajo un universitario de Columbia y ¿qué experiencia tiene? Tiene la experiencia de la inteligencia, claro. Tiene una enorme inteligencia y un gran conocedor del mundo financiero. Y la verdad que estoy muy contento de haberlo traído. Y creo que él, que no es un hombre de la política, ha sabido interpretar tan claramente mi demanda política, que era, tenemos que lograr un acuerdo que no se convierta en sacrificio para la gente. Es el momento en que la gente deje de pagar la deuda y que podamos crecer como país. Y él se llevó esa tarea para el hogar y se dio una estrategia muy, muy acertada, que si algún mérito me cabe en esa estrategia fue haberla adoptado como propia y haberla ayudado y avalado permanentemente. Y el resultado es este, Hoy usted decía, ahora comienza justamente una etapa de autonomía, hablaba de una economía en la acción y dice, bueno, justamente recuperar autonomía. Me parece también se recupera soberanía, ¿no? Política y económica. Eso le pasa a cualquier ser humano. Un ser humano endeudado está muy condicionado. Claro. Un país endeudado está muy condicionado. Exacto. Y la realidad es que lo que nosotros hemos logrado hoy es recuperar capacidad de decidir cómo utilizar nuestros recursos. Y me parece que en ese sentido hemos dado un paso enorme, enorme. Acá entran todos los bonos, ¿no? Todo. Entran todos. El de 100 bonos, el de 100 años también. Entra todo. Cuando hoy hablamos del caso Procrear, ¿no? Sí. El Procrear fue un plan que creó Cristina, muy exitoso. Le permitió a muchísima gente llegar a su vivienda. Cuando llegué al gobierno, me anunciaron que había más de 10.000 viviendas que Cristina dejó hechas y nunca las terminaron y nunca las entregaron. 10.000 viviendas. Sí, sí, sí. Somos conscientes de lo que hablamos. Sí, sí. ¿No? En el medio, el Procrear se alteró y el índice de actualización que usaba Cristina se cambió por el UVA. Sí, que hoy mucha gente lo está padeciendo lamentablemente. Y es un reclamo permanente. Y lo que ocurrió es que muy pocos entraron, y entonces el sistema de Procrear se volvió muy débil, no tenía fuerza.
Ahora con esto nosotros podemos relanzar el Procrear y podemos ayudar a que la gente acceda a su casa con buenas tasas, como tenía el Procrear en el año 2015, con tasas que se puedan soportar. De hecho, el plan está pensado ahora con una tasa que esté vinculada al ingreso de la familia. Entonces, para poder hacer eso, teníamos que poder contar con recursos y no destinar los recursos a pagar deuda. Yo creo que ahora se abre una excelente oportunidad como país y como sociedad. Una excelente oportunidad. Es la posibilidad de que el empresario pyme tenga crédito, es la posibilidad de que el monotributista tenga crédito, es la posibilidad de que las grandes empresas inviertan, exporten. Es la gran oportunidad que tenemos. Tenemos ahora 4 años por delante para disponer de nuestros ingresos y para aplicarlos bien. ¿Se puede decir que a partir de hoy, no sé si porque usted está más tranquilo, porque se ha resuelto, relanza o comienza con sus objetivos que tenía cuando llegó al 10 de diciembre al No, gobierno? porque mis objetivos siguen siendo exactamente los mismos. Lo que pasa es que acá lo que todos nos olvidamos es que estamos en una pandemia. Una pandemia. ¿No? Que hoy hay nuevos récords. El otro día hablaba, Argentina, ¿no? sí, claro, el otro día hablaba con el expresidente Duhalde. Y él me contaba un montón de cosas que él había hecho en favor de la producción, que yo comparto, ¿no? Los dos tenemos esa mirada productivista. Pero después de terminado de contarme todo, le decía, claro, Eduardo, pero eso no lo podemos hacer porque estamos en pandemia. O sea, la pandemia es una limitación Total. enorme, enorme. Y que nosotros, todos los argentinos, por la responsabilidad que tuvimos y por haber aceptado las cuarentenas en el momento inicial, venimos sorteando bastante bien, pero que no terminó, ¿eh? Exactamente. Que bueno, no hoy terminó, lamentablemente hay un récord de muertos, de nuevos Por eso casos. digo, no terminó. Entonces hay que entender que hay que ser cuidadosos, que hay que ser respetuosos de las normas de distanciamiento y hay que entender que todavía estamos en un tiempo donde lo mejor que podemos hacer es quedarnos en nuestras casas. Es increíble que algunos se molesten y algunos comunicadores importantes porque por este decreto que ustedes sacaron prohibiendo las reuniones sociales en la Argentina. Claro, ¿no? pero es una forma de también de cuidar a todos. De cuidar, ¿no? simplemente. O sea, que los que me dicen que quieren ver a su hijo, yo también no quiero ver a Estanislao y no lo estoy viendo. Pero lo que tenemos que hacer es cuidarnos. Totalmente. Cuidarnos. Presidente, algunos se molestaron cuando usted habló de que no le gustaba hablar de planes económicos y hasta el día de hoy le dice, y hoy todavía algunos insistían, bueno, llegó el momento para que Alberto Fernández presente el plan económico con esto, con esta decisión que se ha tomado y de acuerdo importante, ¿no? Insisten algunos sectores de la economía argentina con el plan económico, ¿no? Me mordía, lo escuchaba y me mordían los labios porque dicen que cuando uno se muerde los labios es que no quiere decir algo que quiere decir. Y la verdad lo voy a decir. Los 2 últimos planes económicos que escuché fueron de Pratgay y de Duhovne. El de Pratgay, el día que dijo que iba a salir del cepo y la inflación no se iba a mover. Llegó el dólar de 9 pesos a... Sí, que la devaluación 15, no iba a afectar y que no iba a haber inflación. A 15, 16, exacto. Y ese año terminó con 40 y tantos puntos de inflación. Y de allí en más no se volvió nunca más de la inflación. El segundo plan fue el plan donde apareció Duhovne rectificando un presupuesto aprobado una semana antes, donde las metas de inflación estaban totalmente desvirtuadas. Yo digo, la verdad es que lo que hace falta no es planificar tanto, lo que uno tiene que tener en claro es cuáles son los objetivos. Mi objetivo es la generación de inversión y la generación de trabajo. Mi segundo objetivo es que eso que se produzca en la medida de lo posible se exporte lo más que se pueda. Mi tercer objetivo es que la Argentina necesite cada vez menos importar insumos. Y eso lo quiero hacer en un marco de 5 reglas. Desendeudémonos, porque mientras estemos endeudados
estamos totalmente condicionados. Primer paso que se cumplió ya, porque ahora viene con el fondo que vamos a hablar, pero se está logrando. Que estamos empezando. Claro. Segundo paso, acumulemos reservas, porque eso da fortaleza a la economía. Tercer paso, como quiero exportar, tengamos un dólar competitivo. No nos preocupemos por el dólar alto, tengamos un dólar competitivo. ¿Qué es un dólar competitivo? Un dólar competitivo es que le permita a la Argentina meter sus productos en el mundo. Está teniendo bien, en cuenta los costos argentinos. Habrá que devaluar. No creo que haga falta hacer nada. Lo que digo es tener un dólar competitivo. No tener un dólar retrasado, tener un dólar competitivo. Cuarta regla, recuperar cuanto antes el equilibrio fiscal. Quinta regla, que la balanza comercial sea positiva. Tengamos superávit comercial. Todo lo que hagamos en política debe ser hecho pensando en aquellos objetivos y respetando estas 5 reglas. Ahí los defensores... Hay un detalle. Sí, hay un detalle, importante lo que acaba de decir. Hay un importante. detalle, el desendeudamiento. Sí. Porque esto la gente tiene que saberlo. Al final de los 10 años que empezamos hoy con este acuerdo, la Argentina habrá ahorrado 37.800 millones de dólares. Wow. Esa es la quita que hemos logrado. Claro. 37.800 millones de dólares que no tenemos que pagar y que estábamos obligados a pagar. Ahí empieza el desendeudamiento. Y después en cumplir las obligaciones que asumimos. Ahora, algunos ahí, los más ortodoxos de la economía, le van a decir, el presidente dijo que tenemos que cuidar el déficit fiscal y gasta como nadie el Estado, la maquinita le da la maquinita todo el día. Estamos en pandemia. Quiero aclarar qué es lo que recomendó hacer el Fondo Monetario Internacional y lo que los hechos hizo el Banco Central Europeo y lo que hizo los Estados Unidos, la Reserva Federal de los Estados Unidos. Con la diferencia que nosotros emitimos pesos y no somos parte ni de la Unión Europea ni tenemos ningún acuerdo comercial o monetario con los Estados Unidos. Entonces, la verdad es que la economía se dio vuelta y esto es lo que los más ortodoxos deberían pensar. Esa economía que han defendido a rajatabla, lo único que dejó al descubierto es que aparece un virus y se cae como un castillo de naipes. Sí. Eso es lo que dije. Total. Nosotros estamos mirando listas de enfermos y listas de muertos. Y no miramos más el resultado de las bolsas. Exacto. Pero si miráramos el resultado de las acciones o el resultado de los bonos, de los títulos públicos, veríamos que no paran de caerse. Y que se han muerto muchos seres humanos y se han muerto muchas empresas. Totalmente, sí. Y que muchas empresas para seguir operando necesitaron del auxilio del Estado. Lufthansa es un ejemplo. Alitalia es un ejemplo. Muchas empresas necesitaron que el Estado las auxilie para poder seguir funcionando. Bueno, la Argentina en eso ha dado un ejemplo, porque cuando el fondo empezó a hablar, y que lo dijo la semana pasada, de la necesidad de auxiliar a los sectores, ustedes lo venían haciendo ya desde marzo. Nosotros auxiliamos a las empresas en lo más importante que tienen, que es el trabajo. Exacto, claro. Nosotros les dijimos, vamos a pagarles la mitad de los sueldos a los que trabajan en sus empresas. Mantengan en pie sus empresas. Y lo que hicimos es cuidar el capital de trabajo de una empresa. Y estamos contentísimos de haberlo hecho. Hoy hay el otro día usted, estaba mirando el programa y después lo saludó a este chico Sergio, que le donó el IFE a su padre para que ponga un emprendimiento. Ya se compró un horno pisero, pero después me criticaban porque dice, mirá lo que mostrás. Y hoy yo cuando venía para acá y estaba repasando algunos datos, digo, está eso, que es la economía cotidiana, diaria, que a muchos con el IFE le está permitiendo, otro puso una fábrica de pasta, ahora se compró una más grande, Sergio se compró un horno pizzero más grande, y Ford hoy anunció 68% de incremento de la producción, turnos extra a partir del sábado. Digo, los dos extremos de la economía hay noticias importantes. Bueno, es que la verdad es que los datos que yo quiero ser cuidadoso, pero los datos que tenemos de la economía es que la recuperación parece ser rápida. Pero igual hay que ser cuidadoso porque estamos en una pandemia, hay que ser cuidadoso, no hay que ser exitista. Pero esa ayuda que le dimos a Sergio, o la ayuda que le dimos a alguien que publicó en Facebook su historia de
que utilizó ese dinero para hacer pastas, raviolones, Ezequiel. pastas, Sí, Ezequiel. Sí, Ezequiel de Moreno. Son historias maravillosas Sí, de sí. gente que aprovecha esos recursos para poder crecer. Vi el otro día 2 señoras que habían comprado el IFE, compraron verduras y frutas y pusieron un puesto callejero para reproducir y para multiplicar Totalmente. esos recursos. Y está muy bien. Está muy bien. Ahora, ¿eso me conforma? No, no me conforma. Quisiera No, que toda esa gente pero es una ayuda. esté trabajando. Pero esa Claro. gente ha sabido aprovechar la ayuda. Totalmente. De 60 medidas que usted la última vez que estuvimos hablando me dijo que estaba preparando, ¿cuáles van a ser y de qué forma se va a implementar? Las medidas ya están hechas y ya están pensadas. Y la verdad lo que estamos discutiendo es cómo esas medidas que hemos pensado y que ya está visto inclusive en términos de construcción normativa, cómo eso puede repercutir mejor en las provincias. Entonces, hace ya 2 semanas, Guado y Matías Culfas están hablando con cada gobernador, preguntándole, diciendo, tenemos estas medidas. ¿Cómo esta medida podemos hacerla más, podemos optimizarla para que rinda más en tu provincia? Porque cada provincia y cada región es un mundo distinto. Total. Yo lo que he propuesto a Economía y a Desarrollo es que dividamos la Argentina para estas medidas en 6 grandes regiones. La Argentina tiene 5 regiones. La región centro, Cuyo, Noanía y Patagonia. Yo he creado una 6ª región que es el AMBA, que por las características de la pandemia ha demostrado que tiene un funcionamiento autónomo. Entonces estamos viendo cómo esas medidas repercuten mejor en cada lugar. Si ustedes van a la Patagonia tiene 2 problemas: tratar de mejorar la pesca, tratar de resolver el problema del petróleo, que gracias a Dios se viene recuperando. Si uno habla en Cuyo, la preocupación de Cuyo es la producción de vitivinícola, de olivos, de nueces. Si uno pregunta en la zona de Río Negro, su mayor preocupación es la fruticultura. Si uno pregunta en el NEA y NOA, tienen otros problemas. Entonces, estamos viendo de qué modo poder llegar a cada lugar con las mejores medidas para que las economías regionales también empiecen rápidamente a funcionar de otro modo. Y estamos en esa etapa. Ahora es la etapa en que Guado y Matías están hablando con todos los gobernadores y sus ministros de Economía, tratando de ver qué más podemos hacer por esas regiones. Las medidas van a ser de incentivo económico, impositivo. Son de incentivo a la producción, son todos incentivos a la producción y tienen diferentes formas. Bueno, entrará la moratoria que aprobó ya diputado. Desde lo impositivo, claro, hasta los créditos blandos. Todos son opciones que estamos ofreciendo. Se viene ahora, no le dan descanso, pero se viene la negociación con el Fondo Monetario Internacional. Hoy la titular del fondo lo felicitó, no sé si habló con ella, pero... Cruzamos a través de Martín una serie de WhatsApp. Ajá. Ella es muy generosa con nosotros, ella ha sido muy importante también. Y justo es reconocerlo, Hay un cambio de visión de lo que sí, era... Sí, yo digo, dentro de todo lo malo que me tocó, yo siempre digo, bueno, llegué y me encontré un país desfolteado, una economía con 53% de inflación. Cuando quisimos empezar a tomar oxígeno y poner en marcha eso, vino la pandemia. Bueno, dentro de tanto malo, gracias a Dios que en el fondo estaba Kristalina Georgieva, porque el Papa me lo dijo, debo admitirlo, ¿no? Me dijo, esa señora vio la pobreza en su niñez muy de cerca. Y entiende muy bien lo que es la pobreza. Explíquele lo que pasa en Argentina que lo va a entender. Y tuvo toda la razón del mundo. El Papa se ha convertido en un gran consejero, por lo visto, bueno, en materia económica. Es un buen consejero. El Papa es un argentino, conoce lo que le pasa a la Argentina. Sabe dónde están los problemas. Sus curas villeros le cuentan lo que pasa en la pobreza argentina. Y él lo entiende muy bien y lo siente mucho. Y la verdad es que sus consejos a mí me han servido, sinceramente. ¿Y alguna ayuda? Ahí recién me decía
Gustavo Vélez, que tiene por acá atrás una estatua de Monseñor Angelelli y la cruz de Angelelli. Sí. Y hoy se cumple un aniversario del fallecimiento. Gustavo Vélez decía, todo cierra, decía. Sí, efectivamente. Efectivamente. Y uno quiere esa iglesia. La iglesia de Angelelli, la iglesia de los curas villeros, la iglesia de los curas de la Opción por los Pobres, la iglesia del Padre Francisco, esa iglesia que en verdad lo que pide es un mundo más igual, más equilibrado, más justo. Bueno, ahí el Papa ha venido marcando una postura de un nuevo orden económico mundial muy y esas críticas que el Papa hace a cómo funciona el capitalismo son muy parecidas a las que desde hace años hacemos con Néstor y con Cristina. Pedir un mundo más equilibrado, un mundo más igualitario, un mundo que de una vez por todas entienda que el mejor capitalismo es el capitalismo que produce, no el capitalismo que especula. Porque en ese capitalismo financiero que especula, un virus rompe la burbuja y destruye todo. Pero ¿qué es lo que queda en pie? Quedan en pie las máquinas, quedan en pie los que trabajan, quedan en pie los edificios. Yo siempre digo, hubo un momento en que el capitalismo fue virtuoso. Y siempre cuento el ejemplo, es el único que me viene a la memoria, pero debe haber muchos más. El ejemplo de Ford, ¿no? Exactamente. Ford creó un auto que era para una élite neoyorquina, era para una élite americana. Y un día se preguntó, ¿y por qué los que trabajan en Ford no pueden tener su auto? Claro. Y el día que se hizo esa pregunta, el capitalismo fue maravilloso, porque él invirtió, dio más trabajo, empezó a producir en masa los autos, y los autos empezaron a llegar a todos. Y eso fue una rueda muy virtuosa. El día en que en el mundo se hizo más importante el gerente financiero que el gerente de producción en las empresas, ese día el capitalismo fue peor. Claro. Fue mucho peor. Nosotros tenemos que rescatar lo mejor del capitalismo, que es el capitalismo que invierte, que arriesga, que con la inversión da trabajo, que produce y multiplica lo que produce. Bueno, las pautas y la plataforma está a partir de ahora. Me imagino que muchos empresarios argentinos no van a tener, porque le reclamaban esto, ¿no? Yo quisiera que acuerdo, a ir al mundo, yo quisiera arreglar. que todos entiendan esto, que todos entiendan que el secreto del mejor capitalismo reclama más igualdad social. Porque un capitalismo sin consumidores no tiene sentido. ¿Llegó el momento de aplicar o de presentar ante el Congreso el impuesto a las grandes fortunas? ¿Lo mantiene? Sí, pero sí, Máximo está trabajando en eso. Lo que pasa es que a veces la ansiedad hace perder de vista las cosas. Nadie ha retrocedido con eso. Lo que pasa es que tuvimos un montón de problemas en el medio. La pandemia fue un problema. Sí, sí. Yo no sé si los argentinos son conscientes. Pero digo, ese impuesto como idea lo van a presentar, ¿se mantiene? Pero seguro, lo están trabajando Heller y Máximo. Y saben que cuentan totalmente con mi apoyo. Y no estamos haciendo ni más ni menos lo que ha hecho el mundo. Ahora, a veces nuestros compañeros se ponen ansiosos y no se dan cuenta de todo lo que hemos hecho. No se dan cuenta de lo que pasó en estos 8 meses de gobierno que llevamos. No se dan cuenta. No se dan cuenta de lo que significó parar una pandemia. Y que no se lleve decenas de miles de muertos. Hoy al mediodía hubo un mensaje también, digamos, para la interna del Frente de Todos, ¿no? Cuando usted le dijo, bueno, prometimos volver y volvimos, volver para ser mejores, estamos siendo mejores, y en unidad podemos hacer estas cuestiones. También hubo un mensaje, ¿no? Sí, pero es un mensaje no tanto a los dirigentes que sabemos de la importancia de la unidad y permanentemente hablamos, sino a los que muchas veces leen y se confunden con lo que leen, claro, porque los inducen a creer otras cosas. Totalmente. Nosotros tenemos que entender que la unidad nuestra es central, que nosotros hemos llegado porque tuvimos la virtud de respetarnos en la unidad. Bien. Yo no busco nunca un discurso único, no quiero imponer mi posición por sobre la de nadie, y nadie quiere hacer eso conmigo tampoco. Le pido, vamos a hacer una primera pausa. Vamos. Y vamos, que tenemos varios temas para seguir conversando, y le agradezco, hay muchos temas, pero ya he explicado para aquellos que se preocupan por el plan, que tiene 5 grandes principios que me han sido importantes. Estamos con el presidente Alberto Fernández en un día muy importante para todos los argentinos, ya volvemos.
Seguimos esta noche en Minuto 1, en exclusivo desde la Quinta Presidencial de Olivos con el presidente Alberto Fernández. Nos estás acompañando con el hashtag Alberto en Minuto 1. Gracias por acompañarnos, gracias por permitirnos liderar la realidad. Hoy cumplimos 6 años en el aire en C5N. Impresionante. Así que realmente felicitaciones. te agradezco también. Feliz cumpleaños. Bueno, y además recuerdo que en aquellos tiempos, que para usted no era fácil, porque era otro contexto, sí. Venía siempre al programa. Así siempre. Que hemos recorrido... siempre agradezco porque siempre tuvieron las puertas abiertas para mí. Por supuesto. ¿Le sorprendió la declaración la semana pasada del asesor de Trump, Mauricio Claver, que admitió que por presión de Trump el fondo con Christine Lagarde violó toda la normativa para darle este tremendo crédito a Mauricio Macri porque el objetivo era sostenerlo en el gobierno y lograr la reelección de Macri? No, la verdad que no. La verdad es que con Axel siempre dijo algo que yo comparto, ¿no? Que el préstamo del fondo fue para financiar la campaña más cara de la historia de la humanidad. Lo que me extraña es que lo cuenten. Ahora es impresionante la revelación. Lo que me extraña es que lo cuenten. Que violaron toda la normativa del fondo. Se sabía, porque usted se lo dijo, me acuerdo, sí, claro, en aquella reunión en la calle México, claro, ¿no? Claro. Que después se enojaron porque trascendió. Claro, pero era obvio que además estaban financiando la fuga de divisas, la salida de divisas, que después probamos nosotros con el Banco Central cómo se iban las divisas del sistema. Sí, pero la verdad es que no me extrañó porque era obvio que era así. Ahora, ahí ¿habrá llegado el momento con esa investigación que hizo el Banco Central de hacer una investigación judicial seria? Ahí el problema que tenemos es que el sistema legal argentino lo permitía, porque ellos permitían que eso ocurriera. Entonces, es más un reclamo de tipo ético el que uno hace que un reclamo de tipo judicial, ¿no? Que la Argentina se endeude y que esos dólares sirvan para salir del sistema financiero, la verdad es que no tiene mucho sentido. Es muy grave que el sistema normativo lo haya permitido y es muy grave que lo hayan hecho, francamente, porque la Argentina, bueno, hoy estamos celebrando poner en orden esa terrible deuda que fueron tomando, ¿no? Y en esta deuda no está la del fondo. La del fondo viene después. ¿Cómo va a ser la negociación con el fondo? ¿Cómo la imagina? Porque liberó un aspecto, pero falta ahora la deuda del fondo. Yo la imagino... la imagino fructífera, la negociación. Pero básicamente por lo que me ha transmitido Kristalina Georgieva, que cuando yo les contaba a ustedes que ella para mí fue muy importante en esta negociación porque ella entendió lo que le pasaba a la Argentina. La primera vez que yo hablé con Kristalina Georgieva, le conté una anécdota que había tenido con Keller, que fue el director ejecutivo del fondo en el año 2003, cuando llegamos con Néstor. Que cuenta la anécdota, no sé si usted estuvo... En la cena de acá. En la cena que Néstor le dijo... Usted estaba esperando a que otro presidente estuviera acá. Sí, pero el pueblo argentino me eligió a mí y va a tener que negociar conmigo. Y la historia conmigo. Es otra, exactamente. Así fue, así fue. En esos días, Roberto manejaba todo el tema económico y a mí me tocaba revisar con Carlos Zanini los aspectos contractuales. Y había algunos temas que estábamos discutiendo con el fondo. Me acuerdo como si fuera hoy. Una de las condiciones era que privaticemos la banca pública. Otra era que liberemos las tarifas de servicios públicos. La tercera era que no tomemos como inversión, sino como gasto, la obra pública. Y mi tarea con Keller era, por orden de Néstor, convencerlo de que eso no tenía que ser así. Bueno, finalmente lo convencí. Y en un momento me acuerdo que le dije a Keller, mire, si usted nos deja a nosotros, Roberto tenía muy bien claro lo que había que hacer en la Argentina, si usted nos deja a nosotros, ustedes van a cobrar mucho antes que si nosotros hacemos lo que usted nos pide que hagamos. Mire, la Argentina la conocemos nosotros, ustedes no. Totalmente. Confíen en nosotros. Keller, que después fue presidente de Alemania, era un hombre de la política y me entendió y nos acompañó. ¿Y usted cree que esa anécdota vale para este momento también? Fue lo primero que le conté a Kristalina Georgieva la primera vez que hablé cuando era candidato. Le dije, yo lo que le pido es que nos deje a nosotros.
ustedes les va a ir mejor si nos dejan hacer las cosas a nosotros que si quiere que la hagamos como ustedes dicen. La hizo peronista. ¿Eh? La hizo peronista, porque el discurso que tiene no sé ahora, si es para tanto. No sé si es para tanto. El discurso que tiene... Pero no, yo lo que creo que tenía razón el Papa, que ella evidentemente... Qué impresionante esa historia que contó usted, sí, que el Papa le dijo, ¿no? Sí, yo no sabía que venía de una familia humilde. Bueno, a ella le tocó, yo creo que ella es búlgara, si no me equivoco, y vivió en la Bulgaria comunista, con todas las carencias de la Europa del Este en la época de la Unión Soviética. Y me parece que el Papa se refería a eso, y creo que tenía razón. Es una mujer muy, pero muy sensible al problema social. No es una economista ortodoxa, es una economista muy sensible y muy atenta a todo esto. Ahora, es increíble por todo esto y por la anécdota que usted cuenta, cómo los ciclos de la Argentina se vuelven a cumplir. Porque lo que usted vivió en el 2003 con Néstor, con Roberto Labaña, hoy lo tiene que volver a vivir siendo presidente de la Argentina y arreglando los desaguisados que dejaron gobiernos que hicieron un desastre, esto hay que decirlo, en la Argentina. Alguien me escribió el otro día algo cuando lo leí me reí, pero después dije, cuánta verdad, ¿no? Éramos nosotros los que íbamos a sacar a la Argentina del mundo, los que íbamos a defoltear, los que íbamos a paralizar la economía, y la verdad todo eso lo hicieron ellos. Éramos nosotros los antirrepublicanos, los que íbamos a perseguir opositores, y la verdad lo que hicieron todo eso fueron ellos, no fuimos nosotros. Y la pregunta es, ¿por qué han estigmatizado así al peronismo? Si el peronismo nunca llegó al gobierno, si no es por el voto popular. Si el peronismo realmente nunca persiguió a nadie. Ahí recién nos enteramos que el doctor Menem nos estaba mirando. Sí, sí, miren, y le mando un abrazo porque sé que está medio enfermucho y espero que se cure pronto. Mire que hemos tenido diferencias con el doctor Menem. Él nunca puso un opositor en la cárcel. Es verdad. Nunca. Y ningún peronista lo hizo. Pero lo hicieron con nosotros. Sí, sí. Entonces, por eso a veces yo me pregunto por qué esos juegos de estigmatizar la ideología o la posición de la gente, y por qué de una vez por todas no nos ponemos a pensar cuánto desierto hay en todo eso. Ahora, hoy, salvo algunas excepciones que ni vale la pena mencionar, la mayoría de la oposición reaccionó positivamente, felicitando desde Horacio Rodríguez Larreta, Diego Santilli, Martín Lustó, Jorge Macri, gobernadores, Gerardo Morales, digo muchos, de distintos sectores. Otros no valen la pena mencionarlo porque no se lo merecen. Ahora, ¿cómo se entiende cuando pasan a la acción política y, por ejemplo, con esto, y ahora pasamos a hablar de otro proyecto importante que le veníamos reclamando mucho, debo admitir, yo era uno de los ansiosos, que era la reforma judicial, y dicen, no la vamos a apoyar. No habían leído el proyecto. Y dicen algunos, no vamos a sesionar, no vamos a autorizar las sesiones virtuales porque no podemos en sesiones virtuales tratar la reforma judicial. ¿Cómo compatibiliza esa acción política? Infantil en algunos casos, ¿no? Sí, a mí no me gusta mirar para atrás. Yo celebro que valoren que estamos resolviendo un problema que no creamos nosotros. Yo lo celebro y lo agradezco, que lo valoren. Ahora, yo creo que no tenemos tampoco como país tanto tiempo para perder. Nosotros necesitamos ir resolviendo problemas estructurales que el país tiene. Y el funcionamiento de la justicia federal, todos sabemos. Que es gravísimo. Que es muy grave y que es un problema estructural que el país tiene. Que no lo inventó Alberto Fernández. Miren, llevo años escuchando decir a todos, incluyendo a los que hoy dicen lo contrario, que la justicia federal es una justicia pendular, que actúa de acuerdo al clima político de turno. Miren, si eso fuera cierto, y Alberto Fernández quisiera venganza, hubiera dejado las cosas como están y hubiera llamado a los jueces que se ponen al servicio del poder, diciéndoles ahora disparen para otro lado. Y no es lo que yo quiero. ¿Saben quién se beneficia
con la reforma que nosotros hemos hecho? Todos los funcionarios del gobierno que se fueron. ¿Saben por qué? Porque el presidente hizo una reforma en la justicia federal donde dijo: nunca más hagan lo que hicieron hasta acá. Nunca más dicten prisiones preventivas indebidas. Nunca más persigan a nadie sin pruebas suficientes. Nunca más le respondan al poder político. Lo dijo públicamente. ¿Quién se beneficia con eso? Los que tienen que rendir cuentas ahora. Bueno, de hecho algunos ya se han ido del país, otros planean irse y están en procesos judiciales. Yo lo único que les garantizo a todos ellos es que ahora ese es serán un los punto jueces importante, ¿sabe usted también? pero Para es que algunos del Frente de Todos que le cuestionan esa actitud y que equivocadamente tal vez quisieran que usted actúe como lo hizo Macri, con mucha venganza y con mucha persecución. Yo no lo voy a hacer. ¿Saben por qué no lo voy a hacer? Porque yo la vi sufrir a Cristina. No lo voy a hacer. No lo voy a hacer. Lo que sí le voy a exigir a la justicia es que haga justicia. A mí ningún juez me va a ver levantar el teléfono para pedir que meta preso a nadie. Y ningún juez me va a ver levantar el teléfono para pedir que dejen de hacer justicia. Ahora, es cierto también, presidente, que hay un sector, un statu quo en la justicia macrista que sigue actuando. Lo del fiscal, lo del procurador Casal persiguiendo, como lo hizo la semana pasada, a la fiscal Boquín, que es un ejemplo de independencia y con todas las presiones que soportó del macrismo, llevó adelante la causa del Correo y la persigue. Sí, a mí lo que me preocupa de ese caso, yo no quiero opinar puntualmente, lo que me preocupa es que pase eso y un fiscal procesado siga siendo fiscal. Bueno, por eso, ¿No? muchos argentinos nos preguntamos incluso cómo eso el fiscal Stornelli puede seguir siendo fiscal estando procesado. Eso me preocupa que hay como una doble vara, eso me preocupa. Pero bueno, también son estas las cosas que tenemos que debatir, si queremos que eso siga ocurriendo. Porque lo que la gente tiene que entender es que el servicio de justicia tiene que ver con ellos, porque ojo que la justicia federal no habla solamente de funcionarios públicos, ¿eh? La justicia federal, tal como está concebida, ahora va a intervenir en contrabandos, va a intervenir en lavado de dinero, va a intervenir en trata de personas, va a intervenir en delitos tributarios, y eso afecta a ciudadanos comunes, no son funcionarios públicos. Y nosotros tenemos que darle garantía de buen funcionamiento a esos ciudadanos. En todo caso habrá que hacer los debates políticos que corresponden, ¿no? Y bueno, pero si lo único que hice yo fue mandar una ley al Congreso. Sí, eso es lo que llama la atención, ¿no? Y que en el Congreso corrijan si hay algo que corregir, si lo pueden hacer mejor. Además, miren, la ley tiene tres partes. Una primera parte se dedica a la justicia penal federal de la capital federal. Una segunda parte unifica el fuero contencioso administrativo y civil y comercial federal. Este fue un proyecto que nos trajeron y que nosotros dijimos está bien. Consejeros del Consejo de la Magistratura que no son oficialistas, dijimos esto está bien, es una buena idea. Y la tercera parte de la ley es una parte del programa 2020 de la justicia de Macri, del Ministerio de Justicia de Macri. O sea, está hecho con una objetividad total, absoluta. Ahora, lo que creo que en algún momento los argentinos tenemos que ponernos a pensar cómo funciona el servicio de justicia, que va mucho más allá de cuántos miembros tiene la Corte, que ni siquiera es tema del Consejo. Digo, un trabajador que ve sus derechos conculcados, un jubilado que ve sus derechos conculcados y llega a la Corte. Total. Es muy importante cómo la Corte funciona. Se molestaron aparentemente, según los titulares de algunos diarios, y le mandaron mensajes casi extorsivos. Claro, pero es que yo no me estoy peleando con la Corte, no tengo ningún problema con la Corte, solo estoy diciendo lo que veo. Estoy diciendo lo que veo. El 85% más o menos de las sentencias que dicta la Corte son rechazos de recursos extraordinarios porque no reúnen las condiciones del artículo 280. Y hay muchas cosas para pensar. Por ejemplo, ¿usted sabe qué ley regula el recurso extraordinario? Es la ley 48, vamos por la 28.000 casi. Esa ley dice que hay cuestión federal para que la Corte intervenga cuando hay sentencia definitiva y hay derechos constitucionales en juego.
Pero la Corte después fue avanzando jurisprudencialmente. Y entonces dijo, bueno, también voy a intervenir cuando hay arbitrariedad. Y después dijo, bueno, y también voy a intervenir cuando hay riesgo institucional. Y después hubo una ley que dijo, y también puede intervenir per saltum cuando se dan ciertas condiciones. Bueno, la situación ha hecho que hoy en día la discrecionalidad de la Corte sea muy alta. Total. Para decidir, en este caso intervengo y en este caso no. Claro. Bueno, son cosas que tenemos que revisar y no estoy hablando mal de ninguno de los jueces. He dicho siempre que para mí aún los jueces que nombró Macri, son jueces probos, con antecedentes académicos, no tengo nada que decir. Ahora, es hasta llamativo que muchos medios no se molestaron cuando el presidente nombró 2 jueces por decreto y se molestan por un proyecto que deberá debatir la Cámara de Diputados y Senadores democráticamente. Y que además, ese consejo del que tanto se ofenden, donde hay gente de todos los colores. Todos los colores. Sí, porque está hasta la amiga del presidente, del expresidente Macri, ¿no? Que es una mujer con muchísimos antecedentes en derecho internacional. Pero cuando uno revisa todo lo que eventualmente proponga ese consejo, son leyes que deberán debatirse en el Congreso. Exacto. Yo no puedo resolver nada por decreto. Lo que no entiendo es por qué postergar ese debate. Si es un debate que se puede hacer como se hacen muchos debates hoy. Nosotros damos clases por internet para los alumnos. Yo tomo exámenes a distancia, por Zoom, por cualquiera de estos métodos, por videoconferencias. Hoy alguien, no sé quién, ¿no? Pero en esto que usted dice, ¿no? Cómo se trabaja hoy, acaban de aprobar la ley de teletrabajo. Claro. Pero celebraron estos medios que comenzó por Zoom el juicio de la obra pública, donde está la expresidenta, pero no quieren sesionar por Zoom. Claro, pero es que es una cosa increíble. ¿Y qué es lo que impide trabajar de ese modo? Yo me he acostumbrado, debo reconocer que lo único que me parece feo del método son los anuncios públicos, porque no es lo mismo hablarle a una cámara que hablarle al público y verle la cara. No es lo mismo, hay como más distancia, hay cierta frialdad que en los actos se pierde. Ahora, no existe. Ahí también hay se da en la oposición una contradicción grave, porque a usted también lo critican mucho, incluso sus partidarios, por la buena relación que mantiene con Horacio Rodríguez Larreta, con gobernadores de la oposición, con intendentes de la oposición, que están, yo lo vengo sosteniendo, me parece, dando un ejemplo a la ciudadanía de realmente muy digno de la dirigencia política respondiendo frente a la pandemia. Ahora, dentro de ese partido, que a usted lo apoya frente a la pandemia que está trabajando, hay posiciones realmente que parecieran de una oposición salvaje, en algunos momentos hasta desestabilizante, ¿no? Sí, bueno, yo creo que yo siempre fui muy enemigo del discurso único y por lo tanto yo admito las disidencias y demás. Pero yo tengo que gobernar, ¿no? Y a la hora de gobernar en una pandemia, no vengamos con debates políticos. Yo con Horacio Rodríguez Larreta voy a debatir políticamente cuando llegue el momento electoral, no ahora. Y seguramente con Gerardo Morales, con el gobernador de Mendoza, con el gobernador de Corrientes, seguramente estaremos enfrentados en las próximas elecciones. Pero ahora no tengo nada que debatir, ¿eh? Ahora lo que me preocupa es la salud de los que viven en Buenos Aires, en la ciudad de Buenos Aires, la salud de los correntinos, la salud de los jujeños, la salud de los mendocinos. Punto. Y yo ahí, ¿qué me voy a poner a discutir política? Yo ahora tengo otro problema. Y además yo también creo que la política no es tirarse insultos, No, es tirarse claro, ideas. Totalmente. Es tirarse ideas. Que hoy se carece de un sector. Que hoy se carece. Es debatir, es confrontar posiciones. Total. Y hacerlo en ese campo y no ir corriendo a los tribunales a hacer denuncia, Claro, no, bueno, lo peor, la política se Total. degrada cuando recurre a la justicia. Totalmente. Porque, bueno, nunca fui amigo de esa lógica. Presidente, retomo, cuando iniciamos decía, bueno, nos deja ahora una posibilidad de desarrollo para muchísimos temas, anunció estas 5 medidas, me parece muy importante, en las que piensa. Nombraba el tema de los jubilados. ¿Cuándo van a presentar la fórmula? Porque ahora el panorama despeja mucho. Yo le pedí a Sergio Massa que apuremos ese tema en el Congreso. Y hoy estoy hablando con Fernanda Raberta a ver cómo podemos ir resolviéndolo. Porque la verdad es que yo quisiera tener una fórmula
y no ser yo el que tenga que resolverlo. Y porque ahora se va a tener que dar otro aumento, ¿no? Para sí, septiembre. claro, en septiembre. Entonces estamos viendo, pero yo quisiera que la fórmula se resuelva como está dicho en la ley que dictamos en diciembre, que la resuelva el Congreso. Es decir, que ¿van a presentar ustedes un proyecto o van a analizar? Ya hay un proyectos que se están analizando en una comisión especial. Tema tarifas, que es otro tema preocupante, ya despejado todo esto. Eso no es un tema que de acá a fin de año tengamos, no es un tema de acá a fin de año. Tenemos algún problema con el tema de las naftas, que estamos hoy a la mañana. Por ahora están congeladas, pero ahí tenemos un problema que estamos hablando con YPF, pero las tarifas eléctricas y de gas hasta fin de año no van a tener cambios. Hoy, bueno, antes de empezar esta reunión, usted tuvo este reportaje, usted tenía una reunión con este grupo de gente allegada al sector agroindustrial, ¿no? ¿Tocaron el tema Vicentín? No. ¿Y qué pasa a partir de ahora con el tema Vicentín? O, mejor dicho, con la posibilidad de que la Argentina participe allí. Mire, Vicentín es una prueba contundente del daño que generan los falsos dilemas. Como alguna vez le conté, Vicentín era un tema del que me venían hablando antes de asumir. Fueron los mismos directivos de Vicentín los que lo fueron a ver a Culfas y le plantearon que estaban en una situación financiera muy complicada y que querían hablar con el Estado para ver cómo se seguía. Asumí y desde entonces todos me plantearon el problema Vicentín como un problema acuciante para el sector agroexportador y para la provincia de Santa Fe puntualmente y para los productores de la zona de influencia. Finalmente decidí tomar cartas en el asunto. Y el día que tomé cartas en el asunto, no me pregunten cómo, me convertí en un expropiador serial. En un tipo que se quería quedar con las casas de la gente, con los departamentos de la gente, con las empresas de los empresarios. Y a partir de allí, entre los directivos de Vicentín y la justicia, me impidieron conocer lo que pasaba en Vicentín exactamente. Llevé casi 60 días esperando que la justicia abra una puerta para que nosotros podamos ver qué es lo que pasa en Vicentín. Nunca lo logramos. Por acción de los directivos de Vicentín y por acción de la justicia. Pero está la justicia federal trabajando fuertemente en ese tema. En el mientras tanto, ¿qué fue lo que yo sí pude ver? Que hay serias denuncias penales contra los directivos de Vicentín, que los créditos dados por el Banco Nación están severamente cuestionados, que hay en Estados Unidos una denuncia tratando de buscar dónde fueron a parar recursos de Vicentín a paraísos fiscales, que hay denuncias de lavado de dinero sobre Vicentín, y esos son los datos que tengo. Y entonces ahí me empecé a preguntar si la idea original, que era rescatar una empresa, ir resolviendo el problema de los pequeños productores y de los trabajadores de esa empresa, ir viendo cómo esa empresa podía servir como empresa de referencia para el Estado en un mercado tan importante como el agroindustrial. Totalmente, claro. Todo eso sentí yo que se perdía y se convertía en un salvataje a los empresarios. Y claro. Y yo la verdad no estoy para... Por eso digo, pero la justicia federal está trabajando mucho en la línea de dinero. Claro, lo que yo no quise hacer, por eso me retiré al estado del debate, lo que yo no quise hacer fue que la idea de salvar una empresa se convierta en un mecanismo de estatizar deudas privadas. Esto no. Esto ya pasó muchas veces en Argentina. ¿Y tiene o sigue con la idea de que alguna empresa, algunos dicen YPF Agro? Es que la idea que inicialmente teníamos era que YPF Agro acceda a Vicentín, con la marca YPF, con el prestigio de YPF, con el expertise que ha desarrollado ese foco de negocios de YPF, pudiéramos entrar y revitalizar Vicentín. Bueno, eso no pudo ser. Bueno, lo que tenemos que ver ahora, tengo que hablar con Affronti, con el CEO de YPF, para ver si podemos nosotros, esa unidad de negocio de YPF, escindirla de YPF y de algún modo ver si podemos desde allí llevar un emprendimiento que nos permita, como Estado,
Tener una empresa de referencia, simplemente. Porque además para la etapa que se viene va a ser fundamental tener sería esa muy empresa importante, de referencia, ¿no? Sería muy importante. Pero esto no va en desmedro del resto de las empresas. No, Por eso a mí cuando me hablaban de expropiar, que yo era un expropiador, yo decía, pero si hubiera querido expropiar una empresa, hubiera elegido una empresa en funcionamiento. Y no con las deudas claro, ni con el... no hubiera elegido la peor de todas. Si hubiera querido expropiar y meterme en el mercado, hubiera buscado una empresa... El arreglo al tema financiero, por ejemplo, el tema del cepo, ¿se podría ir liberando de acuerdo al futuro? Digo, bueno, hay que ir con cuidado, porque también la intranquilidad de la gente sobre qué pasaba con la deuda y demás, a mucha gente la hace rescotarse en el dólar. Y en los últimos tiempos hemos visto mucha gente que fue al dólar con pequeñas compras. Sí. Por lo tanto, ahí tenemos que ser cuidadosos, no es el momento de... Todavía nosotros estamos resolviendo un problema con los acreedores que va a estar definitivamente resuelto el 24 de agosto, si yo qué... Si pero yo... tiene todo firmado, tiene todo escrito, como le pidió a Guzmán a la madrugada, quiero escrito. Tal cual, y lo que quisiera es que logremos un acuerdo con todos los acreedores, con el 100%, y esa es la tarea que nos hemos puesto con Martín de acá al 24, y ojalá lo logremos, pero igual... La economía sigue con los problemas que tenía, no es que hemos resuelto todo. Presidente, muchas gracias. Hay mucha gente esperándolo todavía, sigue la jornada, me parece. Muchísimas gracias. La verdad que un gustazo en este día que los argentinos tenemos que tomar realmente como una bisagra para muchas cuestiones que se posibilitan. Sobre todo, me parece que hay que destacar, ¿no?, la paciencia que tiene usted frente a muchas adversidades en seguir adelante. Hay que seguir adelante, no hay que bajar los brazos. Así es. Y nos va a ir bien, si todos, de una vez por todas, entendemos que todos vivimos en un país que se llama Argentina. Total. Esa unidad nos va a dar mucha fuerza. Gracias. Y feliz cumpleaños. Bueno, muchas gracias. Gracias. Feliz cumpleaños, minuto 1. Sí. Gracias, presidente, bueno, gracias. Muchas gracias. El presidente Alberto Fernández, seguimos, minuto